está bien. Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido Venezolana de Televisión. Hoy es miércoles 24 de octubre del año 2012. Ayer fue la presentación por parte del ministro del Poder Popular para Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2013. Esa presentación ha generado una gran polémica, economistas que la han cuestionado, le han lanzado pedradas de varios tamaños. Ha habido también quienes han defendido el presupuesto presentado por el profesor Giordani. Recordamos que igual esto va a debate la próxima semana, el próximo martes en la Asamblea Nacional. Allí, como lo decía anoche el diputado socialista Jesús Faría, saldrán los argumentos de fondo. Esta noche ese va a ser nuestro tema y nuestro invitado es el ministro Jorge Giordani, quien ayer tuvo la tarea de defender el presupuesto en la Asamblea, presentarlo y exponer los argumentos. Bienvenido, profesor, gracias por estar aquí. Buenas noches, Vanessa, muchas gracias por estar aquí en este bello lugar tan céntrico y que representa tanto para todos los venezolanos. Muchas gracias, profesor. Nosotros queremos hacer un servicio público, igual que lo dijimos anoche, reiteramos la solicitud de donantes de sangre. Cualquier tipo de sangre, son donantes de cualquier tipo de sangre, es para una persona que está en extrema gravedad, recluida en la terapia intensiva del Hospital Victorino Santaella. El nombre del paciente es Miguel Ángel Fernández Alemán y el número telefónico para más información, cualquier contacto, cualquier gesto solidario, en particular la donación de sangre para este paciente, se pueden comunicar a través del número telefónico 0414-153-0956, 0414-153-0956. Repetimos los datos del paciente, Miguel Ángel Fernández Alemán, recluido en la terapia intensiva del Hospital Victorino Santaella de Los Teques. Bienvenido nuevamente, profesor. Buenas noches, Vanessa. Usted presentaba como una de las premisas que probablemente va a generar más polémica en ese debate la semana que viene. Se hizo una estimación del barril de petróleo en $55. Este argumento ya ha sido cuestionado por algunos sectores de oposición que dicen que es demasiado conservador. ¿De dónde sale esa cifra, $55? Bueno, fíjate, la palabra es prudencia presupuestaria, ¿no? No hay duda que Venezuela en estos momentos y el 7 de octubre señaló un camino por la propuesta que hizo el presidente el 11 de junio de avalar un camino hacia adelante en términos de la construcción de esta sociedad. Y en términos presupuestarios siempre uno tiene presupuesto antes de los supuestos. Y ya tuvimos nosotros la experiencia del 2008. Recuérdate cuando los precios petroleros a mitad de ese año estaban cerca de 140 y luego a final del año estaban en menos de 40. O sea, ese es un fenómeno del cual depende Venezuela. Venezuela no hay duda que es una economía petrolera y que afortunadamente con la nueva estrategia que se ha planteado el presidente Chávez, con las grandes reservas que tiene, bueno, siempre está sujeto a lo que es la economía, que es el primer motor de la economía venezolana, los hidrocarburos, como siempre nos los enseñó el doctor Massa Zavala. Ese tipo de vínculo, por ejemplo, la contribución que tiene el petróleo a la parte de hidrocarburos es más o menos un cuarto de todo el presupuesto de ingresos, ¿no? Y en términos del producto es como un 10%, pero lo más importante es la contribución que hacen en términos de las divisas, ¿verdad? Que son 95, mucho más del 95% de eso. O sea que nosotros estamos estrechamente vinculados a esa situación. Por lo tanto, la fluctuación del precio petrolero. Sí, de los precios petroleros, y afortunadamente ahora se está haciendo un esfuerzo con el proyecto de Magna Reserva de la Faja para ya que tenga que reconocer el mundo entero cuáles son esas riquezas que están en el subsuelo y que nadie las produjo, porque eso es por un hecho biológico, natural, y allí está, por ejemplo, todo el trabajo que hizo el profesor que ha hecho el profesor Durval Batista y sigue haciendo con Bernardo Mover. La renta es algo que no se produce, es algo que se capta del exterior. Y nosotros entonces en Venezuela, desde que el petróleo allá a finales del siglo XIX se descubrió, nosotros estamos sujetos a esa cultura rentística. ¿Pero no es demasiado conservador? $55 no, es que no por siempre, barril. es que siempre uno tiene que ser sumamente prudente en términos de eso.
y luego se han hecho leyes que están, y nosotros tenemos que cumplir, la obligación de cumplir las leyes en términos de los recursos que de allí se obtienen. Entonces la prudencia nos indica que ese punto de partida, presupuesto, un supuesto, tiene que ser sumamente prudente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros distribuyésemos los recursos a $200 el barril? Pero, un supuesto negado. Eso va de un extremo a otro. No, pero es para... Nadie tiene en su cabeza No, pero es para barril. hacerlo ilustrativo, es un ejemplo para ilustrar, ¿no?, la situación. Y resulta que inmediatamente uno, cuando tiene los recursos, los gasta, ¿verdad? Y sobre todo con esta cultura que venimos teniendo desde el 58 al 98, estos 40 años de la democracia representativa, que nos dieron una deuda social inmensa. Y siempre acoto esto, 1989, allí el Morgan Guaranty Trust decía que los venezolanos poseíamos en el exterior 89.000 millones de dólares. Cuando nosotros hacíamos las estimaciones y comenzamos a trabajar con el comandante Chávez en mismo Yare, y tratábamos de calcular lo que era la deuda social, y estábamos elaborando eso que se llamó luego la Agenda Alternativa Bolivariana en julio del 96, cuando él la presentó como una alternativa. Nosotros estimamos que la deuda social acumulada en esos años estaba alrededor de los 100.000 millones de dólares. Y ahora fíjate el inmenso esfuerzo que se ha hecho desde diciembre, cuando él ganó las elecciones, el presidente Chávez, y después el 2 de febrero, se ha hecho un inmenso esfuerzo por pagar esa deuda, y nosotros ya estimamos, por las cifras que tenemos, de unos 500.000 millones de dólares. O sea que lo que nosotros estimamos, cuán cortos estábamos en términos de la deuda social acumulada y el inmenso esfuerzo que gratificante es, porque este pueblo cambió. Y no solamente cambió en términos de su salud, de su nivel educativo, de la vivienda, que tiene ese efecto doble de la satisfacción de una necesidad, el techo de una familia, sino que el segundo motor de la economía. Fíjate cuando empezó a crecer la construcción en el primer trimestre y en el segundo, y vamos a esperar los resultados del tercer trimestre, que además entonces de ser satisfacer las necesidades humanas de la mayoría de la población. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que estos compañeros que viven acá en el centro de Caracas, cuando estaban en el extremo de eso? Y eso es justicia. Se fue por otro camino. Estábamos hablando del cálculo con base en claro, pero en ese sentido, fíjate porque eso no permite un manejo más discrecional de los recursos, del ingreso petrolero. Pero ¿quién es el administrador de la Hacienda? Pero le preguntamos con base en lo que argumentan los diputados de oposición. Pero claro, porque es una lucha, y aquí voy, es una lucha distributiva de la renta petrolera. Ese es el verdadero conflicto que tenemos en la sociedad venezolana. ¿Y qué hicieron todos estos tecnócratas después del golpe de Estado de abril del 2002? ¿Cómo se distribuye esa diferencia entre $55 y $100? Bueno, fíjate. Por ejemplo, si todo el próximo año se mantiene $100 el precio. A la prueba me remito. 500.000 millones de dólares distribuidos en la población venezolana en prioridades que quien las discute, hasta el señorito este que te pretendía ser presidente de la República tuvo que empezar a copiar. ¿Y por qué no incluirlos en el presupuesto de una vez? Pero es que ¿cómo se pueden satisfacer las necesidades sociales de un solo golpe, Vanessa? Le preguntamos, ¿por qué no hacer un cálculo menos conservador? Porque siempre hay que tener una estimación prudente, y si esos recursos van, se distribuyen. Eso es una instrucción que siempre nos da el presidente de la República en términos legales. ¿Usted prevé un escenario petrolero para el próximo año difícil? Bueno, fíjate, ¿Piensa que puede haber una caída tenemos que ver lo que es la crisis que existe en el mundo. Que si nos vamos al profesor Mesaro, hay unos articulistas por ahí que empiezan a criticarlo, parece que no lo han leído. Vamos a darle unos cursitos de seminario sobre el profesor Mesaro, ¿no? Fíjate una cosa, no es la crisis del capitalismo, es la crisis del capital. El capital, la lógica del capital es mucho más anterior al capitalismo. El capitalismo tendrá 5 o 6 siglos de existencia, desde el crecimiento de las ciudades, ¿verdad? Después la ciudad-estado, después los estados nacionales, estamos hablando de 500, 600 años. La lógica del capital es mucho más anterior, y no es que está en crisis el capitalismo, está en crisis la lógica del capital, por eso es mucho más profunda. Por eso usted piensa, con base en esa reflexión, que la caída petrolera puede ser fuerte el próximo es que tenemos que estar preparados de manera responsable. Este es un gobierno, primero, transparente.
Bueno, ¿qué más transparente que el presidente Chávez en términos de lo que piensa, lo que dice, lo que hace y cuando se compromete a algo lo cumple? En cambio, estos son promesas y promesas y promesas. Y fíjate, y me refiero a ese cálculo de la deuda social, que si estimábamos que eran unos 100.000 millones de dólares, todo el esfuerzo que ha habido que hacer para poder satisfacer esas necesidades desde el punto de vista de los venezolanos. Ahora fíjate... ¿No implica un problema de planificación pero es que gobernar ahora, con créditos adicionales? Es que ahora eso es que ahora eso nos permite ese basamento social, que es el crecimiento de la productividad social. En una empresa se calcula a nivel microeconómico el aumento de la productividad por muchos factores. Primero, la salud. Si el ser humano, el trabajador, por más que lo quieran explotar, si no es saludable, es un desecho humano. Y ese es el capitalismo, la creación de derroche y de desechos humanos y de las políticas neoliberales que en el plano social eran compensatorias. En cambio, en este caso, el proyecto que se ha tenido desde el 2 de febrero del 99 ha sido una política centrada en el ser humano. La economía no sirve para nada si al final no va a satisfacer las necesidades del ser humano. Pero le estamos preguntando por los créditos adicionales. Claro. Genera un problema de planificación desde el punto de vista del Estado. En absoluto, y en la medida, que esos recursos entran, el administrador de la Hacienda, que es el presidente, los va destinando en el mejor sentido. Y no solamente eso, lo que son ya resultados de estos años del proceso bolivariano en lo social, ¿verdad? La salud, los indicadores que tenemos, metas del milenio, índice Gini, disminución de la pobreza, todas estas cosas que se han logrado en todos estos años, porque se ha constituido, y eso es una base para el futuro, una base social. Y además, no solamente eso desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista político y cultural, donde tenemos que vencer esa cultura de la renta, del rentismo. Adam Smith ya criticaba la renta de la tierra, diferenciarla absoluta, porque era obstaculizaba el proceso del desarrollo industrial. $55 por barril es defendible en esa discusión teórica y práctica, porque no solamente en la teoría, sino en la práctica. Es defendible. Absolutamente. Y los recursos ya lo han cuestionado. Bueno, por supuesto, pero si es que lo niegan todo. O sea, es que lo niegan todo, que se niegan a sí mismos. Y es por eso que perdieron las elecciones el 7 de octubre. Por más que te tongolees, como dice la cosa, en esa expresión muy popular, porque era una especie de mimetismo programático, ¿verdad? Tenían que ocultar, y tanto es así que son malos actores de teatro, no los deberían contratar en estos bellos teatros que estamos recuperando aquí en la ciudad de Caracas. Entonces, esa base social fundamental es lo que nos permite no solamente estar, y hay que mantenerlo, por supuesto, los hospitales, las escuelas, las viviendas, la cultura del mantenimiento que tenemos que superarla. Ese presupuesto que usted presentó el día de ayer, salgamos de los créditos adicionales que usted considera que está bien, que no hay y cuando lleguen son distribuidos de manera racional, y ahora en función de lo que dictaminó el pueblo venezolano el 7 de octubre, que es el segundo plan socialista. El presidente no está obligado a presentarlo y nos dijo, bueno, el 10 de enero, el primer día de gobierno, voy a presentar el segundo plan socialista. Tú sabes que por la Constitución hay que presentarlo en el tercer trimestre del primer año de gobierno. Entonces, el esfuerzo, primero de la elaboración programática, y eso es la direccionalidad política de este proceso, que son esos 5 objetivos históricos. Y entonces ahora, en la elaboración del plan, la característica fundamental, así como del programa, es su direccionalidad política, del plan es su viabilidad, y hay que hacer un cálculo, y uno tiene que hacer un cálculo prudente, transparente, porque el presidente aquí es el más transparente de todos. Los que ocultan y los paquetes los tenían ellos. ¿Usted descarta la devaluación, profesor Giordani? Porque hasta eso se ha puesto en duda el día de hoy. Está bien. Usted dijo ayer que no, que se mantenía ellos tienen derecho, sí, es el 430. Sobre ese tema no opina ni la reina de Inglaterra, yo lo he dicho permanentemente, ¿verdad? Y entonces ese es un tema que cuando se toman decisiones, se toman decisiones. Pero usted está dejando la puerta abierta para tomar una decisión. No, señor, ya se fijó 430. Y esas son las premisas que hemos estimado. ¿Usted miente cualquier variación con respecto a eso?
Esa es una política, no eso es una política cambiaria que es potestad del Banco Central de Venezuela y del Ejecutivo Nacional. Ahora fíjate en términos de las otras premisas que postulamos. Hay muchos de esos opinadores de oficio que se la pasan 6 meses diciendo lo que va a pasar y los otros 6 meses del año porque no ocurrió. ¿Cree que con el presupuesto va a ocurrir? No, es que siempre es así. Y afortunadamente se equivocaron. Fíjate, esos que estimaron que la inflación este año iba a ser del 40%. Por supuesto, por respeto, yo no voy a decir nombre. Y ahora está en 18%. Nosotros estimamos que la inflación para este año, la tasa de inflación, estaba entre 20 y 22%. En este momento, lo que es acumulado del año, con la última cifra del Banco Central, estamos en 18%. ¿Qué postulamos para el año que viene? Entre 14 y 16%. ¿Es real? Pero fíjate, si estamos en un 18% del acumulado del año, bajamos de 27 y tanto, casi 9 puntos que hemos logrado. Pero no es con la terapia de shock que ellos acostumbran, ¿verdad? ¿Y cuál es la terapia de shock? Mira lo que está pasando porque no solamente es un shock de carácter económico, sino que le caen a palo a la gente, ¿no? Y bombazo en Madrid, en Grecia. ¿Cómo estará Platón, Dios mío? ¿Cómo estará Aristóteles revolviéndose en esa tumba con estos señores? Porque la unidad monetaria de Europa se quiebra por ambas partes, por los dos extremos. ¿Se puede controlar la inflación con expansión? Es lo que estamos haciendo y es lo que queremos. ¿Cree que es sostenible, profesor? Claro que sí. Contradice y no solamente la neoliberales. producción, porque el peso que tienen los alimentos y bebidas no alcohólicas, en el peso casi es un 33, un 35%. Si a eso tú le sumas lo que es el componente de restaurantes y hoteles, en términos de lo que son comidas, estamos hablando de casi un 45-50% del peso. Y eso se combate, el aumento de la demanda, de las manos a la boca, como dice el dicho inglés. Si tú tienes servicios de salud accesible, gratuito, si tiene servicios de educación, ahora la vivienda, por supuesto que el ser humano se alimenta, ojalá que no se alimente con chatarra, cuidado, ¿no? Por ahí anda el slow food, ¿no? En el fast food, cuidado con la chatarra, porque hasta vemos los procesos de obesidad que son tremendos, inclusive en los niños. Entonces, la mejor alimentación del venezolano, y eso lo demuestran en los estudios que ha hecho el INE y el Banco Central, que comen los niños, sobre todo a partir de los niños, lo que nos decía el doctor Hernán Méndez Castellano, si el niño hasta los 7 años no come, y la estatura ha mejorado. Mira los atletas que tenemos. ¿La inversión social está garantizada en el presupuesto? Claro que sí. Con el peso que... Claro, si es que nosotros estamos... ¿Qué porcentaje del presupuesto eso está en la parte del presupuesto, en la parte de la inversión social. Fíjate, el monto del presupuesto total son 396.406 millones de bolívares. Y lo que es lo destinado al presupuesto social son 147.807. Esto es digamos, la proporción, un 37.3%. Y eso es la parte social, que incluye educación, 46.157, seguridad social, salud, desarrollo social, participación, cultura y comunicación, vivienda, ciencia y tecnología. O sea que el esfuerzo hay que continuarlo, pero es que hemos hecho un tremendo esfuerzo en estos años de esos 500.000 millones de dólares. Si ya tú tienes un hospital, lo tienes que conservar. ¿Qué es lo que tiene más peso en el presupuesto, profesor? Bueno, en este momento, ¿es lo social si lo vemos, o hay otras áreas? No, si lo vemos, por ejemplo, esa distribución, si lo vemos sectorial... Si quiere mostrar algo, y tiene la cámara. Aquí lo tenemos. Los sectores sociales tienen un peso de 37.3%. Los sectores productivos, un 9%. Los servicios generales, 12.4%. Y después hay una serie de gastos no clasificados que son sectoriales, que pesan el 41%, donde está el situado constitucional, 15.2%, las transferencias al exterior, esto suma 41%, ¿verdad? Porque son varios rubros. Pero el peso individualizado son los sectores sociales. Compra de armas, por ejemplo, ¿por qué le preguntamos? Porque también... Por la defensa nacional. ¿Pero qué peso tiene en el presupuesto? En este momento, real, la parte le preguntamos para salir al paso. La parte es 10.1, y a mucha honra, porque afortunadamente lo que sucedió en el 89, cuando este pueblo salió a defender esas políticas neoliberales, que estaba solo y desarmado, o lo que ocurrió con las rebeliones militares del 92, con el 4 de febrero y después en noviembre, ahora después
el pueblo le dio la lección con las Fuerzas Armadas de lo que ocurrió en abril y después con el sabotaje petrolero. ¿Tiene un peso excesivo, tiene un peso correcto? Absolutamente. Se dice mucha honra, pero si lo Pero fíjate qué hizo Bolívar a lo largo de toda su gesta histórica. Venezuela es un país que ha perdido territorio a lo largo de toda su historia, y Bolívar fue ¿a qué? A conquistar territorios bajo el dominio, no, a liberarlo. Allá murió Sucre en Berrueco, allá vivió y terminó sus huesos Bolívar allá en Santa Marta. Era la liberación, y eso es el sentido que tiene esta política internacional y de la ubicación geopolítica de Venezuela, no solamente en el mundo entero, sino particularmente en América Latina. El gobierno norteamericano no puede permitir que este proceso tenga éxito, y por eso nos tratan de aislar internacionalmente y nos tratan de desestabilizarlo. Pero afortunadamente el pueblo le dio una lección el 7 de octubre. ¿Esto es un presupuesto para la estabilidad o para la Claro que sí, sí, siempre lo dijo el presidente, lo más conveniente, inclusive para los sectores que tienen ganancias. Por supuesto, ganancias productivas, no especulativas, porque la especulación sí hay que combatirla a brazo partido. Entonces, por supuesto que hay un espacio para el sector privado. ¿Es un presupuesto que al sector privado le conviene, le interesa? Efectivamente. ¿Lo beneficia? Fíjate tú, el presupuesto es como la quinta parte de lo que es el Producto Interno Bruto, o sea, el valor agregado de todas las actividades. En este caso, si medimos la dimensión del presupuesto, es 21.4, el 20%, un poquito más de la quinta parte, ¿verdad? Entonces, no solamente las actividades van por la vía de lo que es la expresión del gasto del gobierno, del aparato del Estado. O sea, cuando tú ves el consumo, hay un consumo privado, hay un consumo público, hay una inversión pública y hay una inversión privada. Y aquí vengo otra vez a la tesis del profesor Asdrúbal Batista con los trabajos de Bernardo Momer. Desde los años 80, cuando hay ese quiebre, con la fuga de capitales inmensa que existen, desde ese momento la relación que hay entre la inversión y el Producto Interno Bruto no llega al 30%, y el sector privado de ese 30% mantiene un 10%. Si el Producto Interno Bruto, para simplificar, son 300.000 millones de dólares, el sector privado tiene una inversión anual de 30.000 millones de dólares, y ese espacio lo conserva en la medida en que esta economía tiene suficiente espacio para su ganancia, y eso sí, de carácter productivo, no de carácter especulativo. Si este es un presupuesto que puede servir como aliciente al sector privado. No hay duda, y más llevo ahora lo que es otra premisa, que es la tasa de crecimiento del 6%. ¿Es realizable? Fíjate tú que en el primer semestre de lo que midió el Banco Central, cuando hizo la corrección del primer trimestre, porque tú sabes que el Banco Central mide el cuarto trimestre con una aproximación de 10 meses y después revisa las cifras. Siempre el Banco Central da sus cifras como un mes y medio después que termina cada trimestre. El primer trimestre a 5.6, lo corrigió a 5.8. Luego el segundo trimestre a 5.4. No es el promedio de ambos, sino que cuando tú calculas el primer semestre de este año en relación al primer semestre del año pasado, si era 100 y ahora fue 105.4, ya el crecimiento del primer semestre fue 5.4, y la meta que nosotros pusimos, porque es credibilidad, no tienen los que decían que la inflación era 40% o 35%. Afortunadamente siempre se equivocan todos estos predictores de oficio. En ese crecimiento de 6%, ¿cuál es el sector que tendría más peso? Bueno, fíjate, con base en las premisas siempre nos los ha dicho el doctor Maza Zavala, el primer motor de nuestra economía son los hidrocarburos. El segundo motor, que ahora prendió y no se va a apagar por mucho tiempo, también en las proyecciones de lo que presentará el presidente el 10 de enero, es el sector de la construcción, no solamente la vivienda. Y ahí vamos a lo que son las inversiones que se han realizado en términos de una cosa que también es muy criticable por la oposición, que es el Fonden y que es el Fondo Chino. Fíjate. Ayer, ¿quiere que hablemos de eso ahora? Sí. Que pasemos al Fonden. Sí, fíjate una cosa. El Fonden ha sido calificado por la oposición como una caja negra. Claro, sí. La caja negra es el paquete que ellos trataban de implementar acá. Esto es absolutamente transparente. El paquetazo lo iban a dar ellos y se develaron en términos con esa especie de mimetismo programático. Fíjese. Tenemos que hacer una pausa, profesor, y como el Fonden es un largo capítulo, lo invitamos a hacer la pausa y al regreso conversamos sobre eso. Enseguida volvemos. Todos los venezolanos.
ese lado, el sector sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. De eso vamos a mostrarle mejor las imágenes. Último de los grandes capos. Fue capturado en San Cristóbal, Venezuela. Ya es una realidad contundente que nos en unos ejercicios navales. Pero esto es simplemente una breboca de lo que se nos viene. Dossier, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Venezolana de Televisión. Venezuela, conocerla es tu destino. Mira esto, otro satélite más. Ah, sí, otro satélite. ¿Y para qué sirve? ¿Que para qué otro satélite? Pregúntamelo a mí, que ahora puedo mejorar mi cosecha. Pregúntamelo a mí, ahora vamos a mejorar aún más nuestra planificación urbana. Pregúntamelo a mí, que ahora mis hijos pueden recibir una mejor educación. Gracias al satélite Miranda podemos observar todo el territorio nacional con fines de investigación, estudios climáticos, planificación urbana, defensa nacional y desarrollo agropecuario. Y es que ahora podemos ver nuestra patria con nuestros propios ojos. Esto es independencia tecnológica. Esto es soberanía. Yo era gerente de empresas de aduana. No me gustó realmente lo que hicieron con el paro petrolero y decidí no trabajar más para las empresas privadas. Logré adquirir un autobús, me cayó encima, reparando, me partió la columna. La depresión me llevó a encerrarme. Alguien llegó, tocó mi puerta, vi que sí podía. Bolivariana de Puerto, ejemplo de mi vida. Sientes paz, sientes tranquilidad. Gracias a Bolivariana de Puerto volvió la alegría a mi vida, hermano. Porque tu bienestar nos importa. Bolivariana de Puerto. El canal de todos los venezolanos. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe, conversando esta noche con el ministro del Poder Popular para Planificación y Finanzas, profesor Jorge Jordani. Profesor, lo interrumpimos cuando iba a comenzar a hablar sobre el Fonden. Le decíamos que el argumento de la oposición es que el Fonden es una caja negra. Usted dijo que la caja negra era el paquete neoliberal que tenía guardado bajo la manga. Claro, al negarlo todo se niegan a sí mismos y por eso es que fracasaron. Y esas cosas esa disociación psicótica, que es un término médico de lo que es la oposición, al final afortunadamente aceptaron los resultados, nunca lo habían dicho. ¿Es auditable el Fonden? Fíjate tú, no solamente el Fonden, sino todo el sistema financiero que hemos venido construyendo desde 1999. La primera transformación la dimos con el Fondo de Inversiones de Venezuela, que terminó siendo un fondo para la privatización. Todavía andan por ahí los privatizadores, o sea, privatizan lo que es propiedad social y las ganancias son individuales. La política de privatización. Esta línea no es la que tiene el presidente Chávez y el modelo socialista, donde el Estado tiene que ocupar un rol importante desde el punto de vista de los sectores estratégicos. Entonces esa modificación del sistema financiero comenzó con el Fonden, con el BANDES, que es un banco de desarrollo. Luego, a mediados del 95, cuando se superó el golpe de Estado y el sabotaje petrolero, comenzó lo que es la creación de lo que llamamos nosotros las reservas internacionales adecuadas. Eso se discutió muchísimo con el profesor Maza Zavala, con el profesor Bernardo Ferrán, el profesor Gastón Parra, el profesor Krasud, porque ahí hubo un cambio en términos de la utilización de los recursos de las reservas internacionales y tuvimos un método que se llama un método de multicriterio, donde se asumen una cantidad de posiciones y hay un elemento de definición de lo que son las reservas internacionales adecuadas en el año. Nosotros podríamos tener unas reservas internacionales cercanas a los 100.000 millones de dólares y que es lo que casi tendríamos que pagar para tener nosotros esos fondos en el exterior, que lo diga el propio Banco Central.
Y a partir de la creación del Fonden, aquella famosa idea del millardito que lo expresó el presidente Chávez, y luego vino la creación del Fonden, luego vino el Fondo Chino y toda una creación de fondos de carácter social que se han hecho últimamente. Esta nueva estructura financiera de la bolivariana, que no se parece en nada a lo que es la dependencia total del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y de lo que era también los acuerdos bilaterales, ¿no? Aquella, cuando se combatió a través del ALBA y toda la cooperación latinoamericana, lo que eran esos acuerdos de dependencia de lo que son esos organismos que pretenden fijar lo que ahora se fija como la independencia nacional. Pero la crítica es porque se presume un manejo discrecional, al menos eso es lo que... ¿Quién es el administrador de la hacienda pública? Y ahí están todos los balances. Entonces, en esta presentación que hicimos, ahora es un resumen, yo no voy a repetir todos los proyectos. Fíjate, en el caso del Fondo de Desarrollo Nacional, han sido asignados unos recursos por 92.250 millones de dólares, y eso corresponden con 442 proyectos. Ahí mostrábamos, hacíamos una muestra de algunos de ellos. Ellos lo negaban todo, estaban sobre el segundo puente y decían que iban a construir el segundo puente. Oye, mira, es que estaban como, ese señor como estaba descolocado de la realidad. Entonces, todo esto, eso es por la vía del Fondo Nacional. En el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, el primero de 23.844 millones de dólares, otros 203 proyectos. Y por el Fondo de Gran Volumen, 43, toda en total 688 grandes proyectos que no solamente... que han sido sostenidos por el Fonden. Y están allí por todos estos fondos de inversión, grandes fondos de inversión. No solamente el Fonden. No, el Fonden, el Fondo Chino, el primero y el Fondo de Largo Plazo. 688. O sea, ¿cómo va una alcaldía de esta supuesta desmembramiento del aparato nacional, del Estado Nacional? Porque eso es lo que pretenden ellos. Ellos todavía sueñan y creen con ese modelo neoliberal que lo que produce es una anarquía del mercado, porque el mecanismo del mercado ojalá fuera perfecto, es un mecanismo ex post. En este caso, estas inversiones gigantescas que suman 123.000 millones de dólares son 688 proyectos, que los vean allí. Usted diría que el Fonden, Fondo Chino, ha sido un elemento... Están en la calle, efectivamente. Ahí están, que más visible que eso. Aparentemente parece que están ciegos o están obnubilados. Si la Asamblea Nacional le dijera, queremos auditar el Fonden. Pero si eso es público, por supuesto. Bueno, ahí está, eso es público, y la Asamblea que cumpla con su rol. Fíjate, te voy a decir una anécdota. Uno de esos diputados me acusó a mí que yo me había robado 65.000 millones de dólares. Yo estaba pensando, Dios mío, 65.000 millones de dólares, ¿dónde los escondo, mano? Hay que tener tupé y desfachatez para llegar a esa conclusión. Esos son algunos de los personajes que están allí. Yo no los voy a calificar, se califican ellos solos. Los Robertos, por favor, ayúdennos a un curso de seminario de literatura 1 a ver si entienden las metáforas, por Dios. Ayúdanos, Roberto Hernández. ¿De cuánto es la deuda con China? ¿Cuánto es el endeudamiento con China, profesor? Fíjate, el primer acuerdo con China fue de 4.000 millones de dólares bajo unas condiciones de financiamiento. Luego vino un segundo tramo, luego vino un segundo del primero, que es el tercero, y un cuarto recientemente que se aprobó. Serían 4 por 4, 16.000 millones de dólares, y 2.000 que pone el Fonden cada vez, que son 2 por 4, 8, más los 16.000 son 24. De esos dos primeros ya han sido cancelados los dos primeros. ¿El tercero? El tercero está en ejecución, y está porque esos son a precios internacionales. No era lo que ellos hacían, que regalaban el petróleo a los Estados Unidos. Entonces, a precio de mercado, ¿verdad? Y entonces, con ese procedimiento que no tiene ningún país en América Latina de las relaciones, también van a negar China, que China no existe, 1.300 millones, que es la segunda economía del mundo, a una tasa de crecimiento por casi 30 años del 9-10%, cosa que Venezuela inclusive tuvo durante 22 trimestres sucesivos. Entonces, esa tasa del 6% del crecimiento que se postula en las premisas del presupuesto, tenemos ya un 5.6 en el primer semestre, o sea que no estamos hablando de las fantasías que ellos le ofrecieron a este país. El endeudamiento, también la ley de endeudamiento. Te voy a dar un solo dato. La relación que se tenía en 1999 del endeudamiento del gobierno central, de la deuda externa llegaba a 79.1, casi 80%.
En este momento, en el 2012, la proporción del endeudamiento externo en relación al endeudamiento del gobierno central es del 42-43%. O sea que nosotros hemos reducido la composición del endeudamiento externo de un 80% que venía de esa Cuarta República y por lo tanto dependiendo de la economía internacional a una confianza en la economía interna que ahora tiene un valor de casi el 80%, o sea que de 80 a 40, o sea el 60%. ¿Es defendible el que está proponiendo para el presupuesto? No hay duda que sí, y Venezuela en los peores momentos, con esos 14 o 15 mil millones, esa bomba atómica que trataron de meterle a Venezuela, que afortunadamente ahora ya se están haciendo imputaciones por las responsabilidades que tiene, porque ninguno de ellos se va a librar de eso, la justicia venezolana. ¿Se refiere al sabotaje petrolero? Por supuesto. Las cifras estimadas que daba el ministro Ramírez eran aproximadamente de 14 mil millones de dólares, los van a tener que pagar con los reales que se llevaron, porque era una tecnocracia. La inteligencia sin probidad es un azote, como decía nuestro libertador. Entonces fíjate tú, cómo nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo con la constitución de este nuevo sistema financiero dirigido no solamente a suplir la deuda social, 500 mil millones de dólares, sino esta gran inversión de casi 125 mil millones de dólares para infraestructura, y eso es un elemento... Usted dice que la deuda para el próximo periodo es en infraestructura. ¿Este presupuesto ayuda a empezar a pagarlo? No solamente, claro que nosotros tenemos que mantener como estas cifras del 37 y tanto del presupuesto hacia lo social. Si tú tienes un hospital nuevo, tienes que preservarlo, tienes que mantenerlo bien, ¿verdad? Y eso es la conciencia que tenemos que tener los venezolanos de la cultura del mantenimiento. ¿Está incluido en el presupuesto? Claro que sí. ¿Están incluidas las deudas con trabajadoras y trabajadores? Claro, y ya tenemos el fondo de la clase obrera que ya se comenzó a pagar. Nosotros como profesores universitarios, ¿qué esperanza teníamos? Y empezaron a decir que eso no, que tal, no sé cuánto y tal, todas las ofertas, embuste, chicos, lo que fueron unos embusteros y el pueblo les dio una lección el 7 de octubre, porque las mentiras que creían fabricar no se las creyeron. Entonces ahora todos los compromisos laborales están garantizados en el presupuesto 2013. No hay duda, no solamente a través del presupuesto, sino la creación de estos fondos. Y los de 2012, profesor Giordani, aprovechamos para preguntarle porque ya seguimos trabajando en eso, y a medida que el presidente lo instruya, estamos preparando para seguir cancelando esa deuda. ¿Recursos? Por supuesto. Eso no se puede cancelar todo a lo Barranco Yupal, no voy a decir la experiencia, pero sabemos de lo que ocurrió en ese momento cuando el presidente trataba de darle un crédito a un compañero, y las frases que no voy a repetir en ese momento, todo de un solo golpe, no puede ser, pero sí hemos dado muestra de que esas deudas que estaban acumuladas de tantos años, de los 40 años, se han comenzado a cancelar. Entonces, importante inversión social, 500 mil millones de dólares. Esta inversión, que no es la única, porque a través del presupuesto y las leyes de endeudamiento también tenemos para inversión 125 mil millones de inversión, y ahí está, porque si este país tiene que modernizarse, y tiene con qué, no solamente desde el punto de vista de la productividad social que hemos logrado en estos años, y ahora con una infraestructura, la eficiencia que nos la reclama el presidente, pues esas obras hay que terminarlas y hay que concluirlas, y después el tercer motor de nuestra economía, que todavía está un poquito apagadito allí, que es la industria. Y ahora tenemos retos importantes ante Mercosur, y nuestros empresarios tienen que ajustarse para competir afuera, ¿verdad? Pero tenemos una gran inversión social que es el fundamento, es decir, la primera roca ígnea que tenemos allí. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en la infraestructura. Con ese 37%. 37, después, eso es el presupuesto. Del presupuesto, hablando del presupuesto. Y luego entonces, por ejemplo, en la electricidad, fíjate tú, cada unidad de vivienda en este momento son 1,7 kilovatios, y con toda esta modernización casi son 4. Esos son problemas que tienen nuestros amigos allí, el amigo Navarro y el amigo presidente de Corpoelec, en el sentido de que tienen que generar, y están hablando de 40 mil megavatios. La relación entre un megavatio y un dólar, dependiendo del tipo de tecnología, puede ser 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. Entonces es una gran inversión que hay que hacer desde el punto de vista de la electricidad, que es fundamental para la vida nuestra. Hoy nosotros
en nuestros antepasados a las 9 de la noche apagaban a las 9 de la noche apagaban todo eso y nos íbamos a dormir. Mira, iluminación, Caracas, ya nosotros tenemos entonces, y eso es el punto de vista de la electricidad, del gas, del punto de vista de los servicios, del agua, de las metas del milenio. Entonces hay que hacer una gran inversión en infraestructura como elemento, manteniendo la inversión social, ya a lo mejor disminuyendo un poco su ritmo, ¿verdad? Porque ya hemos alcanzado un nivel importante, no suficiente, las necesidades son siempre infinitas y los recursos son limitados para poder pasar a esta construcción y modernización del país, cuando lo exprese el presidente en el próximo plan, segundo plan socialista, el 10, para ver el impulso a toda la infraestructura, los puertos, aeropuertos, todo lo que es la vialidad agrícola, la tecnología, todo esto. ¿Se mantiene el control de cambio, profesor Jordán? Por supuesto que sí, porque esta es una economía que sigue siendo rentista. ¿Cree que se necesita el control de cambio? Absolutamente, absolutamente, y habrá que flexibilizar las cosas para podernos adecuar a lo que son las exigencias de lo que va haciendo la situación venezolana y las nuevas. ¿A qué se refiere con flexibilizar? Bueno, fíjate la medida que tomó el Banco Central. Con el SIDME. No solamente con el SIDME, sino también con las cuentas para las personas que lo necesitan, o sea, son las flexibilizaciones necesarias. Pero podría haber más flexibilización. Bueno, vamos a verlo, eso lo estamos siempre permanentemente examinando, pero no es para la economía especulativa, el compra barato y vende caro, ¿verdad? La especulación en el mercado negro, entre comillas, que usted sabe que existe, lamentablemente, pues sí. Eso lo estamos examinando muy de cerca con el Banco Central y con el Instituto Nacional de Estadística, eso fue lo que pasó en el 2007, cuando nosotros, tratando de entender los fenómenos con el profesor Nelson Merenti y los compañeros del directorio del Banco Central, elaborábamos unos sofisticados métodos econométricos y lo que eran una serie de vagabundos que vienen de afuera, porque ese es el proceso de desestabilización interna que se quiere. Entonces, ¿cuáles son el nivel de importaciones necesarias para mantener un aparato que sea adecuado a nuestro crecimiento, a esa tasa que estamos postulando como el 6%? ¿verdad? ¿Y qué medida cree que se puede tomar? Bueno, en eso lo estamos analizando. En eso lo estamos analizando y estamos cuidadosos. ¿No se van a tomar medidas en todo caso? Bueno, por supuesto que sí. Y ya la Asamblea Nacional nos dio un ejemplo en el año 2009, cuando hubo todas estas leyes del sistema financiero y con la banca, ¿verdad? La banca tiene que cumplir con su rol de intermediación financiera, que es su rol fundamental, pero mira lo que vino el Lehman Brothers, todo lo que pasó en los Estados Unidos, porque es un capitalismo bastante regulado, y mira lo que ocurrió, mira lo que está ocurriendo en Europa. Hay en Europa dirigentes que no los ha elegido nadie, y aquí cuestiona que el presidente le haya sacado un 12%. Imagínate tú lo que es la democracia europea en este momento, dominada por el Banco Central Europeo, por el Fondo Monetario. Aquí somos independientes, Vanessa. ¿Nuestra economía es sana, en su opinión? Bueno, hay que seguirla. Eso es como ¿Cómo la calificaría? Eso es como la salud del ser humano. Si tú comes mucha grasa y te alimentas mal, al final la salud se deteriora. ¿Pero tiene mucha grasa nuestra economía? Pues por supuesto que sí. ¿Cuál es esa grasa? Y hay elementos de la burocracia del Estado, por supuesto, que ya el presidente nos ha solicitado, y estamos haciendo unos trabajos ahorita con la llegada del nuevo vicepresidente, el canciller también, Nicolás Maduro, para ir ajustando las situaciones que hay, pero no es un ajuste de shock, no es un ajuste traumático. ¿A qué se refiere con ajuste, entonces? Esos son los cambios que hay que hacer porque si no, tú vas manejando y encuentras una situación, tienes que ir adecuándote a las circunstancias, cambiando, ¿no? Esos señores que tienen una idea en la cabeza y creen que la realidad funciona como los modelitos matemáticos, que creo que no los han entendido todavía, y creen que la realidad se reproduce los modelos que tienen en la cabeza, y por eso fracasaron. ¿Y qué se plantearía? ¿Reordenar la administración pública? Bueno, todo eso lo estamos analizando bajo esta perspectiva del análisis. No sé si viste la última reunión, la primera que hizo el presidente después del 7 de octubre, tuvimos una reunión el martes con el canciller, y estamos, siguiendo los lineamientos del presidente para esta fase en que él el 10 de enero va a anunciar lo que es el segundo plan socialista, que lo estamos trabajando para producir, lo que quiero decir, enfatizar, el programa político de la patria nos da la direccionalidad política del proceso. Ahora en el plan tenemos que hacer los cálculos, calcular bien la viabilidad
financiera, humana, cultural, social. No es que la gente está allí como un desecho y de una política social compensatoria. Eso fue lo que hicieron, eso es lo que hace el neoliberalismo, porque no le interesa al ser humano. El elemento fundamental del capitalismo y del capitalista es la ganancia individual. Entonces, y la acumulación de ese proceso que está en una crisis, no del capitalismo, para referirnos a Mesario, y los que no han leído que lo lean, parece que lo entiendan bien, la lógica, esa es una crisis del capital, porque no resuelve 4 contradicciones. El problema de la contradicción entre el Estado nacional y el Estado transnacional, el problema del ambiente que está puesto ahí en el programa, el problema de la igualdad sustantiva, y no solamente hablo del género, y el problema del desempleo estructural. Mira lo que está pasando en España. En los jóvenes creo que 1 de cada 2, 1 de cada 3, o el desempleo llega al 40%, se parece a la crisis que vivió el capitalismo. ¿Por qué usted piensa que Europa no puede encontrar un camino como según lo que usted describe en contra? Ojalá que lo encuentre. ¿Por qué piensa que no lo pueden encontrar? Bueno, léanse al amigo Krugman, que es un notable premio Nobel y economista norteamericano, porque creen que por las estrategias de shock, y la gente se cansa. Aquí el pueblo venezolano se cansó en febrero de 1989 y después vinieron las rebeliones militares del 92 y el pueblo no se cansó en abril del 2002 para darle una lección a estos que pretendieron y todavía andan por ahí con su cara bien lavada, o después el sabotaje petrolero, ¿verdad? Entonces yo creo que ya la situación cualitativamente desde el punto de vista y lo que está planteando ahorita el presidente con elementos de la comuna que tenemos que examinar y estudiar para ver cuáles son nuestras condiciones específicas y particulares, ¿verdad? En el sentido de dar un salto cualitativo con el segundo plan socialista de la nación. Profesor, nos están pidiendo que comentemos un tuit del presidente Hugo Chávez que nos pasaron hace un ratito. El presidente Chávez tuiteó este mensaje, allá va el tercero, pues Pablo para la historia, viva Venezuela. Es el segundo tuit que está enviando el presidente Hugo Chávez el día de hoy a través de su cuenta en Twitter, en la red social Twitter, @ChávezCandanga. Recordamos que el primero fue dedicado a las trabajadoras y los trabajadores del sector gráfico que hoy están celebrando su día. Felicitaciones también a quienes cumplen dignamente este oficio. Que ya no es el plomo y la cosa, sino es la... Ha cambiado bastante. Así es, los linotipistas, sí, aguerridos linotipistas que lucharon contra quién, contra Gómez, contra Pérez Jiménez y contra la democracia representativa, ¿verdad? Aprovechamos para hacerle una pregunta al profesor sobre un tema sobre el cual ha habido mucha especulación, a lo mejor la respuesta no la tiene usted. ¿Venezuela vendió oro? No, chicas, pues Venezuela tiene y afortunadamente... No, profesor, le preguntamos porque... Pero es que siempre, esos son procesos siempre... fíjate, las reservas internacionales, una parte está en la parte líquida y otra cosa es la transformación del oro, como viene de la naturaleza, y en eso tenemos que avanzar. Y hay países, por ejemplo, como Sudáfrica, que tienen una alta cultura por su naturaleza. ¿Pero una venta de lingotes, como han dicho que ocurrió? Pero es que siempre ocurren transacciones, yo no sé por qué se asustan, ellos siempre andan asustados. Sí ocurrió, pero no. Pero es que siempre ocurre en ese sentido. El precio de la onza está exactamente 1.700 y tanto, la onza Troy. Entonces siempre hay esas operaciones y debemos... a través de una política no solamente de explotación, porque si no se lo están llevando, y eso es responsabilidad en parte del Ministerio de Energía y Minería ahora, para tener ese elemento para utilización de la riqueza. Fíjate tú, con la crisis del dólar, cuando el señor presidente de Francia, de Gaulle, le dijo, aquí tengo unos dólares, ¿cuál es el equivalente en oro? Y el señor Dixon dijo, el patrón ya no funciona, ¿verdad? Entonces, esa relación que es parte de la crisis que estamos viendo desde los años 70, donde ya otras monedas empiezan a ocupar un espacio, el euro en el caso europeo, o el renminbi o el yuan en el caso chino y otras monedas. Por eso hay que hacer una canasta y hay que abrir las geopolíticas desde el punto de vista diversificar las fuentes, y eso es lo que ha hecho el presidente Chávez desde el mismo diciembre del 98. ¿Es regular con esta operación con el oro? Todo es absolutamente, los que se lo llevaron fueron ellos. Yo recuerdo allá a Aristóbulo que se iba a encadenar y otros amigos que no voy a mencionar cuando se le iba, eso regresó. Ahora eso son operaciones normales que se hacen porque el oro tienes que llevarlo de esa forma natural. Por cierto, hay un bellísimo libro que publicó el Banco Central sobre todo, hermosísimo, sobre toda la cultura del oro.
O sea, tenemos la cultura del petróleo, pero también la cultura del oro, que tenemos que aprovecharla, porque las fuentes, en este caso del Banco Central, no son las divisas.